Listo. ¿Listo, Peter? Sí, estamos en línea. Ok. Muy buenas tardes. Hola, bienvenidas, bienvenidos a nuestro primer conversatorio de este 2021. Espero que hayan pasado un fin de año pues de la mejor manera y deseo que se encuentren muy bien ustedes, sus familiares. Si acaso tengan alguna amistad o algún familiar enfermo o que lamentablemente haya fallecido, pues les mando un abrazo muy solidario. Son tiempos tan extraños, tan complejos y difíciles que tenemos que seguir cuidándonos. Les deseo lo mejor para este 2021. Pues con mucho gusto y con mucho entusiasmo les recibimos esta tarde en este conversatorio La Escuela como Espacio de Construcción de Paz y No Violencia. Este conversatorio lo realizamos en el marco del aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi, líder pacifista que defendió y promovió la no violencia y la resistencia pacífica ante las injusticias y que fue asesinado por defender estas ideas. También en el marco de la conmemoración del Día Escolar de la Paz y la No Violencia, el 30 de enero de cada año. La educación para la paz es una de las herramientas principales para la construcción de una sociedad basada en una cultura de paz, que nos garantice el respeto a los derechos humanos y la posibilidad de poder compartir formas de convivencia más amables. Esta tarde tenemos un panel maravilloso que les quiero platicar y les quiero también comentar la manera en cómo vamos a trabajar esta tarde. Estos conversatorios los hacemos para que ustedes puedan participar también. Entonces, en la primera parte, les lanzamos una serie de preguntas a las compañeras que nos acompañan esta tarde y ustedes pueden estar elaborando sus reflexiones o sus preguntas en los comentarios de la página de Facebook por donde nos están mirando. Entonces, esa es la dinámica con la cual nosotros vamos a trabajar esta tarde. Estos conversatorios tienen la intención de ser un espacio de reflexión sobre la importancia de este día y los objetivos que se persiguen, haciendo un llamado a la sociedad y al Estado para que de forma conjunta logremos concientizar de la importancia de construir una educación basada en la educación para la paz y la no violencia. Por la trayectoria y la experiencia en la materia, les voy a contar quiénes nos acompañan esta tarde. Nos acompaña Alejandra Monroy Revilla y Reina Liliana Castillo Magaña, de la Colectiva de Cultura de Paz y No Violencia. También tenemos el gusto de que nos acompañe María Eloísa Solís Terrazas, coordinadora del Centro Estatal para el Fortalecimiento Familiar del DIF del Estado de Chihuahua. Y también nos acompaña María José Valdés Latapi, del Proyecto de Desarrollo Humano Integral. Sean todas bienvenidas y les voy a hacer un breve resumen curricular de cada una de ellas. Alejandra Monroy Rivalla. Ella es egresada de la licenciatura en Pedagogía de la UNAM. Es especialista en el uso de las tecnologías de información y comunicación para la educación. Cuenta con 6 años de experiencia en construcción y aplicación de proyectos de paz y no violencia. Tiene estudios sobre la aplicación del pensamiento gandhiano realizado en la universidad fundada por Gandhi en la India y es coautora del libro Tejiendo Alternativas hacia una cultura de paz y no violencia. Actualmente su trabajo se enfoca en la realización de una metodología pedagógica para la paz y el estudio de los derechos humanos. Bienvenida, Alejandra. Reina Liliana Castillo Magaña. Ella es licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras por la UNAM, coautora de los libros Tejiendo Alternativas hacia una cultura de paz y no violencia. También aportes psicopedagógicos para comprender y transformar las relaciones de violencia en cooperación y convivencialidad en diferentes espacios educativos. Pertenece también a la Red de Jóvenes Constructores de Paz.
En 2019 participó como ponente en el Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Actualmente forma parte de un proyecto del Programa de Apoyo de Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM sobre educación para la paz y la no violencia. María Luisa Solís Terrazas. Ella actualmente es directora del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar del Estado de Chihuahua, donde coordina la Estrategia Estatal para la Prevención de la Violencia Familiar. Cursa el postdoctorado en Derechos Humanos con especialidad en protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y grupos vulnerables por el Centro de Estudios de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Tiene estudios doctorales por la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación por la Universidad del País Vasco, en el País Vasco, así como estudios avanzados en industrias culturales por esta misma universidad. Cuenta con una maestría en ciencias con especialidad en comunicación por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, y licenciatura en ciencias de la comunicación con mención honorífica de excelencia por la misma casa de estudios. Ella ha dirigido equipos de trabajo en dependencias gubernamentales y sociales, así como académicas. Ha sido ponente nacional e internacional en temáticas relacionadas con el análisis social de la violencia, herramientas para la generación de estrategias de paz, el fortalecimiento de la sociedad civil, el desarrollo de capacidades para la participación social, la atención de la pobreza, los grupos en vulnerabilidad, entre otros temas. Ha publicado artículos de divulgación científica y libros donde se persiguen tópicos como los derechos humanos y el fortalecimiento de la sociedad civil, educación para la paz, estrategias de prevención de la violencia. También ha sido docente, investigadora y colaboradora en varias instituciones académicas internacionales. Bienvenida, María Eloísa. María José Valdés Latapí. María José es licenciada en Educación Preescolar por la Escuela Normal del Estado de Querétaro. Tiene una especialidad en enseñanza y aprendizajes escolares por la Universidad Autónoma de Querétaro, derivada de la cual ha diseñado programas de intervención pedagógica para la adquisición de lengua escrita y del pensamiento matemático en el nivel preescolar. En 2010, inicia su trayectoria profesional como docente frente a grupo en zonas rurales y urbanas marginadas del Estado de Querétaro, y en 2016 empezó a desempeñarse como directora de jardín infantil. Se ha capacitado en temas de disciplina positiva y crianza respetuosa e imparte pláticas y talleres a padres de familia. En 2018 inició sus estudios en temas de cultura de paz y desarrolló la propuesta Construimos la Paz, como guía práctica de intervención, como herramienta básica de formación en educación para la paz, misma que se convirtió en libro y actualmente se ha difundido a nivel nacional a través de talleres virtuales para docentes de educación básica. Pues bueno, ellas son nuestro panel que nos acompaña esta tarde y les vamos a lanzar una serie de preguntas a cada una de ellas para que no las vaya contestando, mientras usted, amable público, nos puede ir haciendo sus preguntas y sus comentarios. El tema de la educación para la paz es un tema relativamente novedoso en México y por tanto nos interesa ver experiencias, tener miradas para entender qué es esto de la educación para la paz. Se habla de paz todo el tiempo y muchas veces se confunde la construcción de paz con temas de seguridad, que si bien son complementarias, son enfoques distintos y acercamientos distintos. Entonces, bueno, vamos a empezar con Alejandra Monroy Revilla. Si nos puedes dar una explicación rápida desde la perspectiva que ustedes manejan, qué es la educación para la paz y qué es la acción no violenta. Adelante, Alejandra. Bienvenida. Muchas gracias, Mayra, y muchas gracias a todos y a todas quienes nos ven y a las demás ponentes que gusto compartir con ustedes. Y bueno, sobre la educación para la paz, desde la colectiva con la que he trabajado durante 6 años, la perspectiva que tenemos de esta educación para la paz es la que retomamos de Juan Pablo Lederach. Él nos propone una idea de paz positiva en donde la paz es un valor y un deseo de la humanidad que abarca muchos más conceptos y procesos.
A su vez, tanto en concepto como en la práctica, es muy ambiguo, lo podemos ver en el día a día. Así todo el mundo puede hablar de paz, hemos escuchado tanto de discursos de los presidentes, de los líderes, hasta cuando en la familia o en la casa nos dicen, ya estate en paz o déjame en paz. Entonces, es un concepto que se puede utilizar de muchas maneras y por lo tanto abarca tanto que eso es muy ambiguo y es difícil definirlo de manera conceptual y entonces en la práctica resulta más complejo poder verlo en acciones. Pero sin importar esto, dentro de la paz positiva que el EDRAC nos propone, está incluida la presencia de condiciones estructurales como de vivienda, salud, alimentación, educación y comunidad, y de relaciones sociales constructivas y no violentas, que es en donde se retoma esta postura política de la paz, en donde el objetivo es que se permita el desarrollo de una vida digna y de sus posibilidades sin impedimentos. Entonces, esta es como a grandes rasgos la idea de paz y de paz positiva específicamente que nosotros retomamos en nuestro quehacer dentro de la colectiva. Y dentro de estas pautas se desarrolla también la propuesta de educación para la paz que el EDERAC nos da, que tiene como finalidad principal un cambio metodológico y un cambio dentro del estilo de vida y modificaciones en el contenido que se enseña. Entonces, la paz no es solamente un concepto a enseñar, sino se convierte en toda una realidad a vivir y toda una realidad que debe permear en los diferentes espacios en donde nosotros nos relacionemos. Entonces, todo esto busca que la educación sea parte del proceso de concienciación social en donde las personas puedan desarrollar la capacidad de conocer, actuar y modificar y que se asuman como actores importantes y activos de esta modificación hacia otro tipo de relaciones mucho más humanas y mucho más inclusivas. Entonces, algo que nos parece importante y que el EDRAC menciona es esta idea de que ni el contenido ni la forma de la educación para la paz deben ser contradictorias o antitéticas al valor y al objetivo que representan. Y esto quiere decir que debe haber una coherencia muy profunda entre los medios y los fines que se utilicen para lograr este objetivo tan grande y que implica tantas cosas. Entonces se mantiene la idea de la paz como un horizonte, pero también el camino que seguimos debe seguir esos valores. Es decir, no podemos, pues esto, ¿no? Hacer paz o buscar la paz haciendo la guerra, ¿no? Y que estos pasos que demos sean pasos que recurran a la violencia para lograr la paz. Eso sería muy contradictorio. Entonces, cada paso que se da y cada acción que se realiza debe ir en este sentido también del objetivo que estamos buscando. Y entonces todo esto pone como, pues a la educación como un pilar fundamental en la construcción de una cultura de paz. Y como nos dice, por ejemplo, Freire, la educación necesita cambios en los cuales deje de ser opresora para convertirse en una educación liberadora y problematizadora, en donde esta construcción y crítica que hacemos de nuestra realidad, pues refleje cambios y no solamente se quede ahí, ¿no? En algo pensado o que ni siquiera se piensa o ni siquiera se convierte en un concepto, en una realidad pensable, sino que se vea plasmado en las acciones que ya realizamos en nuestra sociedad o en espacios mucho más concretos como la familia, los amigos, el vecindario, la escuela, el trabajo. Entonces, nosotros retomamos estas ideas de diferentes autores que permiten tener una educación mucho más crítica y que vaya en el sentido activo tanto de de toda la comunidad, ¿no? Tanto educativa como en otros espacios. Entonces, pensando en un ambiente educativo, pues eso, procuramos que
todos los actores tengan una participación activa y que se sientan parte importante del proceso, ¿no? Que las relaciones que se procuren sean horizontales, que haya diálogo y que haya respeto mutuo entre quienes están compartiendo ciertos espacios. Además de que cada acción se concrete en espacios que nosotros llamamos tener un principio de realidad, lo que significa que tienes una realidad concreta en la cual vas a actuar, y esa realidad se conforma de las realidades que cada persona tenga, ¿no? Pueden venir de diferentes partes del mundo, pero en ese momento que se juntan, tienen una realidad conjunta y ya esa realidad pues te va a servir para trabajar estas acciones. Entonces es en donde incluimos las acciones no violentas, que, bueno, como ya lo habías mencionado, este término pues viene desde Gandhi, y para nosotros, para realizar este camino de construcción de una educación para la paz, nos parece importante tener esta postura política de la no violencia. Y bueno, aquí hemos de aclarar que el concepto que utilizamos es del de no violencia, en donde la palabra se escribe toda junta, y esta es una propuesta de Aldo Capitini, que la concibe al traducir la palabra ahimsa, que significa acciones sin violencia, y satyagraha, que significa fuerza de la verdad. Y bueno, esto nos forma un concepto en donde no simplemente es la negación de la violencia o de una forma de resistencia, es más una forma de resistencia más que una práctica, es también una forma se convierte en una forma de pensar y una filosofía de vida. Entonces, bueno, la no violencia justamente es este accionar hacia el objetivo de la paz, cuidando eso, la vida, los espacios, las personas, y no tener ninguna justificación hacia cualquier tipo de violencia para poder lograr este objetivo que tenemos de educación para la paz, y que finalmente se va a convertir en un objetivo más global de cultura de paz, o sí, una paz más global. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, pues ya empieza esto a calentar motores. Vamos a hacer unas preguntas a la compañera Reina Liliana. ¿Cuál es la relación que guarda la educación para la paz y la acción no violenta con la construcción de una cultura de paz? ¿Cuál es la importancia de la educación para la paz y la no violencia? ¿Por qué la escuela puede ser este espacio propicio para desarrollar esta educación para la paz? ¿Cómo podemos impactar en la escuela como esta comunidad que se integra por múltiples actores y que es una especie de laboratorio también, un laboratorio social, la escuela como institución? Adelante, Liliana. Sí, gracias por invitarme. Pues yo considero que ambos aspectos están estrechamente relacionados, tanto lo que es la educación para la paz como la acción no violenta. Porque se ve como una construcción de una cultura de paz que representan tanto el qué vamos a hacer, que en este caso es educar para la paz, pero también el cómo lo vamos a hacer, ¿no? Como mencionaba Ale, hay muchísimas formas de llegar a la paz, y para nosotros la forma en la que hemos decidido hacer este acercamiento es a través de la no violencia. Como lo sabemos, la cultura predominante y la que se ha desarrollado durante los últimos tiempos es una cultura basada en la violencia, como un medio para desarrollarse, pero también para convivir o tratar de hacerlo en la mejor manera posible. En México la situación pues es igual, ¿no?, que en la mayoría de otros lugares. La espiral de violencia nos toca a diario y lo sentimos de diferentes formas, pero ha llegado
tanto esta cuestión de la violencia que la sentimos parte de nuestra rutina. Entonces resulta urgente contribuir a una cultura de paz y no violencia. Esto lo podemos traducir en la construcción de una cultura que va en contracorriente total de la actual y en tanto es muchísimo más difícil de instaurar, ¿no? Tanto la educación para la paz como la no violencia tiene una estrecha relación con la construcción de esta cultura, ya que estos son pilares esenciales que nos ayudan a accionar, pero también nos ayudan a ver cómo, cuándo y en dónde daremos cada paso. Ya que hay diferentes formas de instaurar la paz, dependiendo del medio que queramos utilizar para ello, pero tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos sacar de ahí, ¿no? Qué es lo que nosotros queremos utilizar al fin y que nos permita realmente promover lo que nosotros tenemos como ideal de cultura de paz. Los ejes que nosotros estamos tratando de desarrollar es que esta sea antipatriarcal, anticapitalista y también antirracista, en el mejor de los casos. Por tanto, tenemos la creencia la creencia, la fe también, de que podemos nosotros utilizar esto para visibilizar las violencias que se sufren, como pueden ser temas de discriminación o temas más específicos relacionados con temas de género o la forma en la que nos comunicamos con los demás y con nosotros mismos, entre otros. Basada en los ejes y características mencionados con anterioridad, podemos nosotros decir que la cultura de paz debe de ser, como mencionaba esta Ale, liberadora de todas formas de opresión, dominación y discriminación, y que esto da como resultado la promoción de una verdadera educación para la paz. Respondiendo a la siguiente pregunta referente a cuál es la importancia de esta educación para la paz y la no violencia, pues vivimos en un mundo donde la violencia ha sido naturalizada. La educación no se ha escapado de formar parte de un sistema violento y en tanto la educación ha sido un engranaje para que también esto suceda. Pero también cabe mencionar que esta es el resultado mismo del sistema de violencia social en el cual vivimos. Por eso, en este espacio podemos tener una visión para la transformación del mundo y las relaciones sociales. Por eso la importancia que le damos nosotros a la educación para la paz. Y la no violencia, la cual nos brinda también la oportunidad de que las nuevas generaciones, pero también nosotros, encontremos un quiebre en cuanto a nuestras formas de relacionarnos, ya que nos permite desde desenmascarar y con ello también visibilizar la violencia, tanto cultural, estructural y directa que vivimos, y también haciéndonos conscientes de nuestra realidad, permitiéndonos con ello la posibilidad de transformar la cultura de violencia en la cual nos encontramos actualmente, de tal manera que podemos dejar o no de aportar a la espiral de violencia en el que nos encontramos inmersos, siendo la educación una estructura dentro del sistema en la cual se procura la formación de las personas de todas las edades, niveles y espacios. Podemos decir que la educación practicada o que nosotros tratamos de practicar desde la no violencia es una forma coherente y aplicable de modificar nuestras prácticas de vida, tanto en relación con nosotros mismos, pero también con todo lo que nos rodea. Haciendo énfasis en esto, porque tanto personas como seres vivos hacen relación con esta educación desde la no violencia. Por esta razón, la educación para la paz también toma en cuenta el cómo nos relacionamos tanto con nuestros familiares, pero también con nuestros amigos, conocidos o con las personas con las que simplemente convivimos día a día, sin tener un referente de contacto de situaciones anteriores. Pero también cómo nos relacionamos con la naturaleza, el respeto a los animales,
a las plantas, a la tierra. He aquí para mí también una de la importancia de retomar la educación para la paz y la no violencia como una forma integral de educación y que no sea vista como una asignatura más dentro de las instituciones educativas, sino que sea vista como un eje transversal que sostenga armónicamente las relaciones más cercanas que tenemos como individuos. En tanto hay que educar, para mí, yo creo que tenemos que ir llevando esta realidad a las aulas, la realidad que realmente vivimos. Y si es cierto que vivimos en un país en guerra, pues hay que enseñarle a los alumnos a ver esta situación, ¿no? A no normalizarla, pero sí a visibilizarla, a ver los conflictos como algo positivo y transformador, a la resolución de estos también desde la no violencia, y a ver la realidad como algo que no solo se puede cambiar, sino que para mi parecer es algo emergente, ¿no? Es algo emergente que esto suceda. Por último, referente a lo de la escuela, porque es un espacio propicio, aquí yo considero que hay muchos puntos importantes a retomar. El principal es que es uno de los espacios concretos donde la educación realmente se formaliza, más allá de la educación que tengamos en casa, es una educación formal y se aplica las cosas que nosotros traemos de casa, sí es cierto, pero pues es algo ya formal dentro de una institución. Y si bien muchas cosas en ella deben y pueden cambiar para bien, hay que aclarar que pues este espacio es importante, ya que es visto como una microcomunidad donde intervienen diferentes actores, pero también es vista como una comunidad donde se gestan y reproducen relaciones sociales que se verán reflejadas en lo que suceda fuera de la escuela. Algo que a mí me sirve como de referencia es pensar o sea, qué pasa después de la escuela, ¿no? ¿Qué pasa con estos alumnos después de la escuela? Ya sea que como estudiante hayamos estudiado en el nivel superior, pues en el mejor como de los casos, o solo educación primaria o secundaria, lo que es seguro es que siempre seremos devueltos a la realidad en la cual estamos sumergidos, ¿no? Pero algún día también ya no vamos a estar como respaldados por la escuela, sino que vamos a ser devueltos totalmente a la realidad. A una realidad que no es la mejor, ¿no? Ni la más amigable. En tanto, los alumnos cuando salen de las escuelas, pues sí, se enfrentan con una realidad que actualmente pues nos aqueja, ¿no? En la que impera totalmente la violencia, la desigualdad. Y si desde las escuelas se brinda esta perspectiva de educación para la paz, los alumnos que se convertirán en actores sociales serán personas más críticas, ¿no? Y en tanto también menos activos en las formas de violencia o de escalada de violencia que se manifiestan en sus contextos más cercanos. La escuela es también para mí, pues es uno de los espacios de mayor convivencia en la que una persona tiene, ¿no? Hay personas que pueden durar 6 años, 9 años, 12 o muchísimos más, ¿no? Por lo tanto, es el tiempo y espacio propicio para aprender y practicar esta postura de cultura de paz y no violencia, poniendo de principios la convivencia armónica, respetuosa, empática, pero también poniendo en práctica prácticas de participación democrática, ejercicio de los derechos humanos y, de manera especial en niños, niñas y adolescentes. Y creo que es una tarea conjunta que nos compete, ¿no? A todos los actores de una comunidad educativa, tanto autoridades, directores, asesores técnicos pedagógicos, madres, padres de familia, estudiantes, pero también a la comunidad aledaña a la escuela, ¿no? Que muchas de las veces pues nos olvidamos, ¿no? Como pensamos que la escuela está como aislada de todo este contexto y pues no es así. Por otra parte, la escuela debe responder, para mi parecer, a las necesidades actuales de los alumnos. Y si estas necesidades están vinculadas a situaciones de violencia en sus hogares o con sus propios compañeros,
pues también saber tristemente que cuando más vamos creciendo, también como que se va aunando el tipo de violencia de nuestros círculos sociales, ¿no? Porque estos, conforme vamos creciendo, pues se van abriendo más y más. Entonces, ¿qué pasa cuando la única forma que conocemos nosotros para defendernos o accionar ante cualquier situación de violencia es la misma violencia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede? Pues nosotros mismos vamos haciendo una escalada muchísimo mayor, ¿no? Porque somos incapaces de imaginar otra solución, o sea, no es porque nosotros seamos meramente malos, ¿no? Pues no, realmente no sabemos otro tipo de soluciones, porque es lo aprendido. En tanto, la educación para la paz pretende ser lo reaprendido o lo aprendido conscientemente, aquello que podamos hacer para tratar de dar soluciones más creativas a cualquier tipo de situación violenta que se nos presente. Y como mencioné con anterioridad, no todos tenemos las mismas posibilidades de terminar una carrera o de estar el más tiempo posible dentro de una institución formal, como lo es la escuela. Entonces, mientras más temprano tengamos una formación basada en educación para la paz, le estaremos apostando realmente a un mejoramiento de los individuos. Siendo este lugar en el que pasamos muchos años, pero también viendo la escuela como una microrrealidad de lo que sucede en la vida misma, ¿por qué no educarnos realmente para la vida, ¿no? Más allá de estas quizás hasta falacias, ¿no? Que conocemos respecto a esta postura de educación para la vida. Una educación que procure la justicia, la equidad, la libertad, el respeto a las diferencias, una educación que sea capaz de brindarles las herramientas necesarias, pero también las herramientas que sean oportunas y pertinentes para reproducir relaciones menos violentas y con ello ayudar un poquito a transformar y transformarnos realmente. Muchísimas gracias, Liliana. Definitivamente el tema es muy, muy complejo porque de pronto estos años que llevamos de este impacto de distintos tipos de violencias en la sociedad mexicana, se nos demanda ahora generar programas de educación para la paz. Ahora todos vamos a trabajar en hacer la paz y no vamos a la par en la reflexión y en la construcción de cómo todas estas grandes ideas de tener mejores relaciones o no violentas es muy complejo, dado que tenemos abrevamos de una cultura que ha sido profundamente violenta, misógina, clasista, racista, etcétera, ¿no? Entonces, nos enfrentamos a ir construyendo al mismo tiempo herramientas que permitan generar estos primeros espacios de reflexión, de construcción y de diálogo también con las instituciones educativas, que no es tan fácil, ¿no? Porque se viven muy distintas realidades en los espacios escolares. Depende el tipo de escuela, si es urbana, si es rural, en dónde están puestas, y la complejidad de la convivencia al interior también es atravesada también por múltiples tipos de violencia física, psicológica, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a pasar con María Eloísa, que nos cuente un poquito de la experiencia en Chihuahua. En estos contextos, María Eloísa, de alta violencia en el país, ¿por qué es importante la implementación de este tipo de programas de educación para la paz y la acción no violenta en las escuelas? ¿Cuáles son las acciones que ustedes han puesto en marcha desde el Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia en materia de educación para la paz? Si nos pueden contar su experiencia, sus logros, sus retos, sus obstáculos, para que el público que nos escucha se entere también. Adelante, María Eloísa. Muchas gracias, Mayra. Bueno, primero yo quiero agradecer muchísimo este espacio porque, bueno, me quedo
con un grato sabor de boca, sobre todo de estar escuchando a las compañeras de la colectiva y sobre todo que nos den la oportunidad de seguir aprendiendo, ¿no? La verdad es que, como mencionabas, quizás somos algunos pocos quienes estamos en estos menesteres, pero cada vez hay más interés, cada vez hay más presencia y sobre todo mucha juventud, y entonces pues eso nos llena de mucha esperanza a quienes hemos estado trabajando en este tipo de temáticas. Aquí en Chihuahua, bueno, como bien mencionabas, pues no es un misterio, hemos tenido una componente de violencia social histórico. Y creo que la pertinencia de programas eran ya no solamente pertinentes, sino urgentes. Y en ese sentido se entendió desde el gobierno del Estado, se asignó al DIF estatal la estrategia de prevención de la violencia, de la atención y prevención de la violencia familiar. Y esta estrategia conformaba 4 ejes prioritarios y bueno, pues agradezco mucho a Liliana que mencionara esta importancia de la transversalización de la cultura de la paz. Precisamente esa mirada era lo que intentamos abordar a través de esta estrategia. Esta estrategia tenía, como mencionaba, 4 intencionalidades muy particulares. Por una parte, pues mejorar las habilidades de crianza, de cuidado, que tuviera una mirada de la relación entre las personas, con una búsqueda intencional de un desarrollo armónico. El segundo eje o la segunda intención objetivo que tenemos es la promoción de actitudes y comportamientos que fortalezcan una cultura de paz, del respeto. Y un tercer eje que hemos estado trabajando, un impulso del fortalecimiento de reglas, normas que prevengan y sancionen la violencia. Y por último, pues es un eje transversal en el que trabajamos para que todas las áreas, todas las dependencias, pero también todos los sectores sociales trabajemos de manera articulada para que esta estrategia tenga validez y funcione. Y entonces en el eje en el que hablaba de la promoción de la mejora de habilidades de crianza y de cuidado, así como en la promoción de actitudes y comportamientos que fortalezcan la paz, se estableció como una ruta muy importante la educación para la paz como una línea de acción en la que estuvimos trabajando con un grupo de expertos para la generación de un programa de educación para la paz. El programa tiene una visión en el que intentamos entender esta parte socializante que no solamente se da en el entorno escolar, sino también en el familiar, y que quizás en muchas ocasiones quienes sabemos que hay este componente importante de la socialización en los entornos educativos, sin embargo, no se genera una intención de que esta socialización componga o tenga componentes de mejoras en las relaciones. Es decir, sabemos que los espacios en donde nos relacionamos o aprendemos a relacionarnos son el hogar y la escuela, sin embargo, no generamos estrategias pedagógicas para que estas relaciones sean lo más convenientes o lo más productivas, asertivas, solidarias, que permitan a quienes están educándose y a los propios educadores o contener o exponer a las niñas, niños, adolescentes, a quienes estén en sus procesos educativos, estos componentes, estas herramientas de aprendizaje para relacionarse mejor, ¿no? Entonces, este programa de Educación para la Paz que se conformó tenía esta mirada, una mirada en la que, por una parte, entendíamos la importancia de modificar el acercamiento, la aproximación que tenemos hacia el conflicto. Creo que acompaño mucho lo que mencionaban Ale y Liliana, ¿no? Tenemos en esta sociedad en el que hemos aprendido a relacionarnos de manera violenta, entendemos el conflicto como una problemática
como algo a lo que hay que alejarnos, como una situación de riesgo o una situación que puede generar problemas y es mejor evitarlos, ¿no? Entonces, el conflicto no lo entendemos desde un abordaje de la oportunidad, de la posibilidad de relacionarnos mejor, de comprendernos mejor, bueno, ¿no? de entendernos como comunidad. Entonces, esta aproximación que tenemos del programa de Educación para la Paz, pues considera la situación del conflicto como una oportunidad y buscamos dar este andamiaje para que quienes van a implementar el programa no solamente se apropien del mismo, que se comprenda desde una manera vivencial, sino que puedan, ya una vez que tengan estas herramientas, puedan afrontar sus propios aprendizajes y traspolarlos a quienes van a estar compartiendo estos aprendizajes, ¿no? Tenemos, en ese sentido se generó este programa y logramos, pues creo, con mucha perseverancia por parte del equipo de trabajo que empezó a diseñar el programa, pero también con mucha colaboración, porque es un programa colaborativo, el que se pudiera implementar como un modelo a seguir. El programa principalmente se enfoca en la educación docente. Trabajamos principalmente con docentes, pero también con otro grupo de cuidadoras, cuidadores, padres y madres de familia, en fin, buscamos ampliarlo a quienes pudieran estar formando a formadores, ¿no? Para poder ampliar el programa. En el programa tenemos un componente muy importante que es una pedagogía basada en lo lúdico, porque entendemos que también este tipo de abordajes, como mencionaban las compañeras, tienen una complejidad en lo teórico y a veces es difícil el poder presentarlo de una manera sencilla cuando estamos intentando de manera intencional trabajarlo con niñas, niños, adolescentes. Entonces, este programa lo hicimos desde esa perspectiva, que pudiera ser lo más sencillo en su abordaje. Se generaron materiales en compañía de expertas, expertos desde el ámbito académico, de la sociedad civil, pero también de agencias internacionales como UNICEF, y logramos establecer una ruta de generación de un grupo de docentes que ya actualmente están implementando estos materiales. Creo que eso sería desde el punto de vista de los logros, ¿no? El que ya tenemos pues, más de 20,000 estudiantes y personas que han estado participando en este programa y bueno, pues que esperamos que se siga incrementando el número de participantes. El programa tiene 4 diferentes modalidades. Por una parte tenemos un curso que es digamos un curso de mayor profundidad que fue aprobado por la Secretaría de Educación a nivel nacional. Este programa consta de 42 horas, es un programa que basa su metodología en un componente socioafectivo para que la comprensión de este tipo de andamiajes se dé desde una perspectiva escalada, desde una perspectiva progresista y, bueno, el concepto es de prevención y bueno, va en etapas en cuanto a conocerse a sí mismo y luego cómo nos vamos relacionando con los demás. Y luego tenemos una conferencia, un modelo de conferencia que es pues más acotado, tenemos un curso que está en línea, tenemos herramientas, generamos una serie de herramientas en línea y bueno, y ahora con la contingencia nos vino muy bien porque pues tuvimos mucho eco y bueno, creo que en términos globales esos fueron algunos de los componentes que nos permitieron generar este logro, ¿no? del establecimiento del programa.
Y como retos o como algunas de las situaciones que todavía que nos falta abordar y que necesitamos afinar, creo que pues está el trabajar en muchas ocasiones como los salmones, ¿no? O sea, que vamos en contracorriente. En el caso de la política pública, mucha de esta se mira desde una perspectiva de la atención inmediata, ¿no? Y en muchas ocasiones, pocas de los andamiajes de la política pública tienen una mirada de largo alcance. Nosotros nos sentimos muy acompañadas desde esta administración porque, porque concibieron que la importancia del programa tenía que ser desde lo preventivo. La violencia en muchas ocasiones se mira desde el punto de vista de la atención inmediata, urgente, porque es tal la conmoción en la que estamos la sociedad inmersa que lo primero que queremos hacer es erradicar y terminar y finalizar con esa circunstancia, ¿no? Y entonces atendemos y generamos programas gubernamentales, educativos, que puedan atender de manera inmediata una situación de violencia. Pero en muchas ocasiones, pues olvidamos que así como cualquier circunstancia social, la violencia es una circunstancia sistémica y no vamos a poder erradicarla o disminuirla o modificar estas actitudes que tenemos con respecto a la violencia si no la trabajamos desde esa mirada, desde una mirada integral, ¿no? y a largo alcance. Si tenemos una historia de violencia en nuestra sociedad, pues difícilmente vamos a modificar esa historia en un abrir y cerrar de ojos. Y ahorita lo que mencionabas, Mayra, me hace mucho sentido porque efectivamente, como dices, de repente es pónganse la camiseta y vamos a modificar y vamos a hacer todos una cultura de la paz. Y pues bueno, las cosas no funcionan o no funcionan con ese dinamismo que nos gustaría a todas y todos en el que de repente este problema se solucione, ¿no? Para bien de todas y todos. Las cuestiones no son así, todavía nos falta mucho que trabajar, creemos que estamos en los primeros pasos, en los primeros escalones, pero sentimos, y yo creo que con este tipo de espacios son ese tipo de garantías que tenemos, que cada vez hay más interés, que cada vez hay más conciencia de la importancia que tienen los aspectos de las relaciones interpersonales y grupales en la construcción de mejores esferas y de mejores sociedades. Y yo creo que circunstancias como las que vivimos ante una pandemia como la que nos está presentando en estas situaciones tan adversas y tan diferentes y situaciones tan complicadas, todavía es más o es mayor la certidumbre que tenemos de la importancia de seguir construyendo, de seguir trabajando en mayores habilidades, en mejores actitudes con respecto a cómo nos debemos de relacionar las unas y las otras, ¿no? Y por eso, pues para nosotros este trabajo que se está haciendo en la educación, esta necesidad que tenemos de reformar, de modificar las esferas académicas y las esferas sociales, como decía al principio, no solamente es algo pertinente, sino es algo urgente. Entonces, pues yo me congratulo muchísimo, celebro que estemos trabajando de una manera quizás ahora paralela, pero espero que en poco tiempo podamos hacerlo de forma conjunta, porque pues sí, merece la pena y creo que merece mucho el seguir trabajando en estos andamiajes y bueno, pues decirles que estamos fascinadas de poder compartir con ustedes. Eloisa, muchísimas gracias. Segurísimo que sí, vamos a seguir haciendo cosas, vas a ver, principalmente intercambiar pues toda la experiencia que ustedes están recogiendo en estos años en Chihuahua, desde un lugar pues muy chiquito, no es la Secretaría de Educación de Chihuahua, sino desde el DIF, y así se sucede, ¿no? En distintos lugares la gente se
se congrega en algunos espacios y desde ahí se instrumentan y se apoyan iniciativas en este sentido. Vamos a pasar con María José Valdés, justamente porque el tema de la implementación, ¿no?, desde el espacio educativo puede ser muy complejo, pueden haber condiciones muy adversas para hacerlo. Hay que comprender que el impacto de la violencia se debería de atender o se está atendiendo desde diferentes ámbitos, ¿no? Uno, pues obviamente el más importante, uno de los más importantes, pues es la atención a víctimas de esta violencia, es el acceso a la justicia, es contener la escalada de violencia, ¿no? Y eso es otro ámbito, es otro nivel y otras autoridades las que se tienen que encargar de esto. Desde el lado de la atención también, el espacio educativo se suceden muchas cosas y también es un espacio que pudiera ser propicio para la prevención, ¿no? Entonces ahí están los retos en el día a día, cómo le hacemos y cómo se nos acercan, por ejemplo, directoras, directores de centros escolares de distintos niveles, platicamos con las y los compañeros de la Secretaría de Educación acá en Veracruz, para ver cómo le hacemos para poder incidir en los distintos contextos en los cuales se da esto, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar con María José Valdés. En tu experiencia como maestra, directora de este centro escolar, ¿qué acciones han implementado en estos espacios? ¿Cuáles han sido tus logros, los retos y los obstáculos en el proyecto que estás emprendiendo allá? ¿Y cuál sería para ti, digamos, el reto que tendría la Secretaría de Educación para implementar y propiciar la educación para la paz en los centros escolares? Adelante, María José, y bienvenida. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias por el espacio. Gracias a todas también. Qué interesante escucharlas y qué rico escuchar y aprender de todas. Pues bueno, creo que es importante reconocer que ya en el artículo 3 de la Constitución está integrado, ¿no?, este concepto de cultura de paz. Entonces ya es una cosa que no es como una moda, como un tema que llega y se va, sino que es algo que además necesitamos como de forma bien urgente, ¿no? Y se han implementado como algunas cositas. Por ejemplo, estaba el Programa Nacional de Convivencia Escolar y era como una propuesta de actividades para trabajar en preescolar, nos llegaba, pero no se implementaba en todas las escuelas. Y, por ejemplo, ahorita que empezó la reforma, pero como que no termina de caer, ¿no?, de conformarse como tal, llegó también como un fichero, ¿no?, de actividades que se pueden adaptar a preescolar, primaria y secundaria. Entonces ya son como pequeños esfuerzos que comienzan a hacer, pero yo creo que es un esfuerzo que se tiene que potenciar muchísimo más, ¿no? Que tiene que ser la cultura de paz tendría que, como que permear, ¿no?, en todos los niveles educativos y en todos los sectores educativos. Entonces, yo pensaría que de los retos de la Secretaría de Educación tendríamos que empezar primero con una capacitación integral a los docentes que abarque todos los aspectos necesarios para abordar la cultura de paz, porque no solamente son los aspectos técnicos, que todavía están en muchas bibliografías como muy teóricos, ¿no?, y muy como abstractos, por así decirlo. En mi opinión personal, esta capacitación de docentes tendría que ir como parte de un desarrollo de conciencia personal que poco a poco se va ampliando hacia tus relaciones personales y hacia el entorno, ¿no? Tendría que conformarse como ir de adentro hacia proyectos de impacto social, ¿no? Por otro lado, me parece muy importante y entonces en este espacio reconozco muchísimo lo que están haciendo en el DIF de Chihuahua, porque se me hace buenísimo, ¿no? Justamente estas instancias que puedan brindar asesoría y acompañamiento a mamás y papás para desarrollar nuevos estilos de crianza consciente y respetuosa, para romper patrones de conducta, para romper mitos también sobre el adultocentrismo, ¿no? Y entonces podamos dejar atrás mecanismos que sean obsoletos de relación, ¿no?, de control absoluto, de yo siempre tengo la razón y tú no, y entonces esto genera una serie de conflictos en las relaciones y este autoritarismo, y comenzar a ver a los niños y a los jóvenes y a los adolescentes con otra perspectiva, ¿no? Porque desde ahí podemos comenzar a construir otro tipo de realidad.
a mí me parece fundamental, no sé cómo funciona en otros estados, pero aquí tenemos algo que se llama USAER, la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular. Y entonces son unas bien poquitas escuelas que tienen este apoyo. Y, por ejemplo, en el caso de mi escuela está la maestra de apoyo al aprendizaje, ¿no? Y ella está de fijo. Pero hay una psicóloga, una terapeuta de lenguaje, una trabajadora social, y ellos atienden a algunos niños de mi escuela y a otras 5 o 6 escuelas de diferentes niveles educativos. Entonces, son bien poquititos, ¿no? Pero este factor, yo he trabajado en escuelas que tenían el apoyo de USAER y en escuelas que no, y es abismal la diferencia, ¿no? La diferencia en este sentido porque ellos no solamente trabajan con los chicos que tienen alguna barrera para el aprendizaje o alguna discapacidad, sino que también canalizan, ¿no? a familias que requieren atención psicológica, que requieren acompañamiento, en muchos otros sentidos. Entonces, para mí todas las escuelas públicas tendrían que tener este respaldo y este apoyo, ¿no? No subestimar la salud mental, porque no solamente se trata de resultados académicos y de medir, ¿no? En cuánto van avanzando, sino de todo esto que sucede en el interior de los chicos. Y entonces un pequeñito que está sufriendo violencia en su casa o que sus papás se están divorciando, que está en un entorno adverso, pues además de no aprender, está gestando en él pues una serie de condiciones que en algún momento pues se van a desencadenar en acciones que podrían llegar a ser violentas, ¿no? Y podrían atentar contra sí mismo y contra otros, ¿no? Entonces, es muy importante ese peso, ¿no? Que se le pueda dar como a estas unidades de apoyo a la educación regular. Me parecería importante también que se desarrollen diferentes tipos de materiales, ¿no? Que si para la educación pública se desarrolla un fichero, bueno, porque también haya plataformas, ¿no? Y que haya videos y que haya distintos tipos de materiales que puedan llegar y que puedan ser accesibles para que los docentes puedan implementarlo, ¿no? Desde muchas formas, porque a veces siento que se le carga, ¿no? Como por completo, sobre todo en las escuelas que a lo mejor no tengan USAER o incluso teniéndolas, pues como que el docente carga con toda la responsabilidad, ¿no? Con esta parte de, a ver, implementalo, enséñale y además conténlo y además enséñalo a relacionarse y ¿no? Y además crea el material y además, ¿no? Entonces, que hubiera así como un trabajo un poco más equiparado, más equitativo, estaría muy bueno, ¿no? Y una propuesta que yo tengo y que se vincula entonces con la primera pregunta que me habías hecho, Mayra, es la construcción o la adaptación física de un espacio de paz en todas las escuelas, ¿no? En mi experiencia como directora de esta escuela, yo estoy en Querétaro, estoy en la comunidad de La Negreta, y es un contexto urbano que comenzó siendo asentamientos irregulares y que después poco a poco comenzó como a conformarse ya, ¿no? Pero que tiene muchísimos problemas sociales, como muchísimas zonas en todo el país, ¿no? Y justamente a raíz de diversas experiencias, ¿no? Que yo tuve frente a grupo, ¿no? Trabajando, y que estoy segura de que todos los maestros y maestras que estén frente a grupo tienen una al menos, o miles, ¿no? Según los años de experiencia, situaciones que hayan vivido con sus chicos, que hayan sabido que alguno sufría violencia y que a lo mejor se canalizó, que a lo mejor se atendió, o a lo mejor no hubo recursos, no hubo atención, no hubo seguimiento, no hubo qué hacer, ¿no? Y entonces, justamente pues, como de mi experiencia personal y de mi inquietud personal sale esta como posibilidad de decir, ¿qué pasa si desarrollo una propuesta, ¿no? A partir de haber iniciado como en este mundo de cultura de paz, que es un concepto que me encanta y que hace 4 años a lo mejor como que ni idea, ¿no? Y entonces el día que lo conozco dije, no, esto tiene que ser parte de mi día a día, ¿no? Y de mi práctica. Y entonces, teniendo la posibilidad de ser directora de un jardín de niños, pues entonces desarrollo esta propuesta, ¿no? Esta propuesta de intervención que busca además guiar y empoderar a los docentes como agentes de cambio. De repente a los maestros se nos olvida como esta posibilidad que tenemos de tocar vidas y de hacer la diferencia en muchos aspectos, ¿no? A lo mejor solo te toca un ciclo escolar, pero puedes incidir en 35 niños cada ciclo escolar y de sus familias, ¿no? Entonces, pues bueno, empieza como esto. Y la propuesta que yo desarrollé se basa en 5 ejes.
¿no? Supongo que todos hemos estructurado así como diferentes caminitos, ¿no? Y creo que no hay uno solo. Finalmente, este es el que a mí se me ocurrió que podía ser una buena idea, ¿no? Y entonces, el primer eje se basa en meditación y atención plena, porque justamente parte, ¿no? de esta conciencia personal, de cómo estoy, de cómo me siento, de cómo respiro, de cómo estoy. El segundo eje tiene que ver con alfabetización e inteligencia emocional. Entonces, justamente a partir de cómo estoy en este momento, ¿no? Y cómo me siento, entonces comienzo a percibir cómo me siento cuando estoy enojado, qué pasa en mi cuerpo cuando estoy triste, qué pasa en mi respiración cuando tengo ansiedad, por ejemplo. Y a partir de ahí yo puedo comenzar a gestionar mis emociones de una manera distinta y puedo comenzar a elegir cómo reaccionar. Y cuando yo elijo cómo quiero reaccionar, entonces ya estoy integrándome a este tema de cultura de paz, porque yo ya estoy eligiendo cómo quiero comunicar lo que estoy sintiendo y qué estoy necesitando, ¿no? Y entonces a partir de este punto en el que yo puedo elegir cómo dialogar y cómo relacionarme con otros, el cuarto eje es disciplina positiva, porque los adultos que vamos a estar alrededor de estos chicos, bueno, necesitamos ser congruentes con esto que les estamos enseñando. Entonces necesito tener herramientas para gestionar yo como docente o como adulto, como papá o mamá que acompaña. Necesito encontrar herramientas para guiarlo, ¿no? Y para yo también tener control de mis emociones y no chiflarme y esperar que él se controle, ¿no? Y entonces va de adentro hacia afuera, y el último eje son proyectos de generosidad y altruismo. Entonces, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser generoso? ¿Cómo puedo hacer una diferencia en lo que me rodea? Porque no importa que estemos en entornos marginados o en distintas clases sociales. En todos lados podemos ayudar y en todos lados podemos ser solidarios, ¿no? Entonces, la idea es eso. Y bueno, este programa, por supuesto, aborda temas de introspección personal, de sensaciones corporales vinculadas a las emociones, como les iba diciendo, lo que tiene que ver con autoestima, con afirmación personal, con empatía, con escucha activa. Toca de manera muy ligera, pero por supuesto esto se puede profundizar, ¿no? De acuerdo también como al nivel del grupo, porque esto fue pensado para preescolar, pero perfectamente puede aplicarse en primaria o incluso en secundaria, dándole el enfoque, ¿no? O la profundidad necesaria. Son temas vigentes a todas las edades, y en todas las edades tendríamos que, o podríamos quizás analizar y desarrollar un poco estos temas, ¿no? Entonces, la equidad de género, ¿no? El respeto, la confianza, la inclusión, la diversidad, la comunicación asertiva, el consentimiento, ¿no? Los juegos cooperativos, la resolución de conflictos, la generosidad, el cuidado de la naturaleza y la ética del cuidado, ¿no? Toca muchos temas y es una propuesta de 30 sesiones que se implementan, ¿no? Y que, bueno, pues es una guía. Entonces, y la parte del espacio de paz es una cosa muy bonita, porque en mi caso, por ejemplo, llegué a esta escuela y era parte como de un proyecto, como de ir mejorando los espacios generales, ¿no? O sea, como decir, vamos a pintar los salones, vamos a sembrar plantas aquí, vamos que se vaya viendo como más bonito, ¿no? Porque las escuelas, pues, son estos espacios como muy acotados dentro de una comunidad que a lo mejor tiene mucha basura en las calles, o a lo mejor hay mucho graffiti, ¿no? O a lo mejor está muy descuidado todo en general. Y entonces decir, bueno, que la escuela esté bien, que la escuela esté limpia, que la escuela sea un espacio así como padre, ¿no? Entonces había un espacio como desaprovechado, que tenía un arenero, y teníamos recursos de la Asociación de Padres de Familia, y yo influenciada, ¿no? por este tema de la semilla, decir, bueno, y si hacemos aquí un espacio de paz donde podamos leer, donde podamos resolver conflictos, donde se pueda dar pláticas a papás, donde podamos hacer un convivio, ¿no? La escuela en la que yo estoy fue construida hace muchísimos años y tenemos algunas aulas rurales que son muy pequeñitas, pero el cupo es el máximo, ¿no? 35 niños. Entonces, y además fue pues como darle difusión en redes, ¿no? Decir, oigan, estamos construyendo un espacio de paz y ya se nos acabó el dinero. Entonces, nos ayudan, vamos a hacer un bazar, ¿no? Y entonces hacíamos como una colecta de zapatos y de cosas, se vendía como con la misma comunidad a precios muy accesibles, pero se recuperaba un montón de dinero, ¿no? Y también con los proveedores, ¿no? De la velaria que nos pusieron, o del pasto sintético, pues fue decir también, oigan, pues vamos a construir aquí un espacio de paz, ¿no? Es justamente para esto, y entonces había descuentos, ¿no? O había como, pues sí, había como la posibilidad.
es cierto que sí, ahorita que dijiste esto como de ser salmón, así me sentí un poco en algún momento, ¿no? Porque teníamos toda la autorización de la dirección de obra, esto se hizo, pues sí, o sea, como un plano, ¿no? De arquitecto, y fuimos a pedir la autorización a la dirección de obra de la UCEBEC, me dijeron que sí y todo, pero por supuesto que no había un recurso para esto, ¿no? O sea, hay recursos para los salones, para los baños, para el arcotecho, ¿no? Y entiendo que hay un presupuesto ajustado y en mi caso particular, todo lo que yo gestioné, que estuve así como detrás de las instancias correspondientes, me lo han dado, ¿no? Entonces, en ese sentido, el apoyo como para lo que es, lo he tenido, ¿no? Pero para lo que se le ocurriera a la directora, pues evidentemente no, ¿no? Entonces había que buscarlo como por otro lado. Y entonces en ese sentido, bueno, pues ese fue uno de los retos, ¿no? El conseguir los recursos para construirlo, pero también al difundirlo, pues mucha gente se suma. Entonces dicen, yo te dono pintura y yo te ayudo con esto y yo te da, ¿no? Y la gente que se entera y que tiene la posibilidad de ayudar, se suma en sus voluntariados, en sus posibilidades de contribuir, ¿no? Y uno de los logros también es el hecho de que pues las maestras de mi escuela ya han accedido, ¿no? A implementar lo que a mí se me había ocurrido, porque no se trataba como de algo que viniera como tal en el programa, ¿no? Sin embargo, sí sentía que era un hueco, que es algo que como que dejamos de lado, que primero hay que atender las cuestiones académicas y que de repente esto no. Entonces, gracias a ellas, por supuesto, es que esto pasó de una propuesta en papel a implementarse, ¿no? A aplicarse, y ahorita pues quiero pensar que los papás en sus casas están aplicando las sesiones que les vamos mandando y haciendo uso de los materiales con los que estamos contando, ¿no? Por ahorita es una propuesta pues que se comenzó a pilotear en mi escuela, que se comenzó a compartir, ¿no? Cuando dije, bueno, pues con la contingencia justamente fue decir, pues vamos a publicarlo, ¿no? Y entonces ya salió el libro y salieron los talleres virtuales y cada mes abro uno, ¿no? Para quien le interese conocer la propuesta y crea que puede ser de beneficio para su entorno escolar. Y entonces, pues ya, en diferentes estados del país, maestros de escuelas públicas y privadas de diferentes niveles educativos han conocido la propuesta y pues espero la estén trabajando y espero que la estén disfrutando mucho. ¿Ya? Muchas gracias, María José. Muchas gracias, Ale, Liliana, Eloísa. Pues es un tema realmente, híjole, que no me la acabo porque me interesa y me ocupa, ¿no? Justamente estar elaborando propuestas para el estado de Veracruz. Tenemos varios comentarios y varias preguntas que voy a pasar a leerles al panel para que vayan tomando nota y también puedan ustedes ver qué contestan, ¿no? Se las voy a poner también en el chat que tenemos aquí, por si de pronto leo muy rápido y ya se les olvidó qué fue lo que dije. Ahí voy. Ahí está. Bueno, pues muchos comentarios de felicitaciones. Ana Carmen González Ramírez comenta, en estos tiempos de violencia, donde las nuevas formas de expresión como la discriminación, la xenofobia, la homofobia, el maltrato, el abandono, la imposición de ideas, el bullying, etcétera, se encuentran tan presentes en el día a día de nuestras niñas, niños y adolescentes, y abre 3 preguntas. ¿Qué es posible hacer dentro de las aulas para evitar que nuestras niñas, niños y adolescentes no presenten problemas en su desarrollo personal y colectivo? 2, ¿qué programas existen para los adolescentes de secundaria pública del ámbito rural para que puedan realizar sus proyectos de vida? 3, ¿cómo dentro de las escuelas pueden proteger y preparar a los adolescentes para afrontar los riesgos con autonomía y libertad? Eva Ruiz pregunta, ¿tienen alguna metodología documentada para incidencia en políticas públicas? Angélica Gómez, hablan de educación para la paz desde la escuela, pero recordemos que también la familia educa desde casa. Y Angélica le pregunta a María José, interesante propuesta, maestra, si pudiera compartir su proyecto estaría perfecto. Cans Morris,
comenta, propongo la siguiente tesis a las panelistas esperando escuchar sus diversos y afortunados comentarios. La paz no se crea ni se construye, ni se destruye, solo se transforma. Ello inmiscuye contexto sociopolítico, factores de violencia que pueden derivar en violencia extrema, así como normalización de la misma. Quizá aquí entren los famosos márgenes del Estado, es decir, zonas grises de convivencia entre lo legal y lo ilegal. Neftalí Silvestre. ¿Qué acciones emprenden en Veracruz la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos para consolidar una cultura de paz entre la población? María Consuelo Niembro. Hola María Consuelo. Bien enriquecedor escuchar estas perspectivas educativas. Es importante ponerlas en la agenda y buscar caminos para hacerla realidad. Considero relevante trabajar desde la formación inicial con las instituciones formadoras para que las nuevas generaciones de docentes vivan desde su formación la cultura de paz. Bien por estas iniciativas, un abrazo. Muchas gracias, María Consuelo. Comentario de Enrique Romero Martínez, excelentes participaciones, que podamos seguir tejiendo estas redes de colaboración para construir la cultura de paz. Ana Carmen González, magnífica exposición, excelentes participaciones. Y hasta ahí me parece que son ya las últimas comentarios y preguntas. Entonces, hacemos una siguiente ronda de participación y cada quien va comentando lo que considera cayó en su cancha. ¿Sí? Entonces empezamos con las colectivas. Ale y Liliana. Ale, tienes la palabra. Y si salen más, ahorita las voy poniendo en el chat, ¿vale? Sí, muchas gracias, Mayra. Y muchas gracias a quienes nos están mandando preguntas muy interesantes. Bueno, pues respecto a estas tres primeras preguntas que creo que nos mandan a Carmen González sobre qué es posible hacer dentro de las aulas para evitar que nuestras niñas, niños y adolescentes no presenten problemas en su desarrollo personal y colectivo. Bueno, desde la educación para la paz, creo que justamente hay un enfoque muy marcado y una toma de esta conciencia de lo emocional, ¿no? Y de cómo, pues sí, de cómo se trabaja y cómo debería trabajarse, ¿no? Desde las emociones y desde, pues por ejemplo, la colectiva, uno de los talleres que también nos servía mucho para trabajar con niños, niñas y adolescentes y retomar los temas de paz y justamente pensar en cómo ir enfrentando estas violencias que vivimos a diario, era un taller sobre miedos, ¿no? Entonces, pues este taller consistía justamente en no solo pensar en qué le tengo miedo, ¿no? Sino hacer un dibujo y decir dónde siento el miedo en mi cuerpo, porque finalmente esa es nuestra, o sea, en nuestro cuerpo, nosotros lo tomamos como nuestra principal arma, ¿no? Para enfrentar esta violencia y nuestra arma, pues, que finalmente también recibe toda esta violencia, ¿no? Y toda esta, pues sí, todo lo externo que llega hacia nosotros. Entonces, trabajar estas emociones desde diferentes aspectos, a lo mejor no solamente mencionarlas, ¿no? Y decir como de tengo miedo, sino decir tengo miedo a esto y yo lo visualizo así y es así de grande y me duele en tal parte y lo siento así y así, así, ¿no? Caracterizarlo de tal forma que se pueda trabajar mucho más a fondo con estas emociones. Y también creo que parte de enfrentar los problemas que pueden tener las niñas, los niños y los adolescentes en algún momento de sus vidas, como ya lo habíamos mencionado, es esta resolución de conflictos, ¿no? Que creo que muchas veces es algo complejo, pero que se puede ir trabajando, ¿no? O sea, en algún momento la colectiva dio talleres un ciclo de talleres de cultura de paz y no violencia en una escuela primaria de Tláhuac que se llama Popol Vuh. Y bueno, algo que nos pasó en esa escuela es que justamente en el taller de Para ti, ¿qué es la paz?
un par de niños tenían conflictos y se golpearon, ¿no? Entonces, pues fue muy fuerte, ¿no? Porque creo que en esos momentos justamente es como situaciones que tienes que atender, ¿no? Nosotras estábamos dando el taller y pues decidimos atender esa situación, ¿no? En ese momento del taller, porque ahí se había presentado y creemos que también no se presentó como de manera aislada, ¿no? Sino que fue una oportunidad para ellos para expresarla y pues nosotros decidimos intentar hacer algo para resolverla, ¿no? Que al final logramos que se resolviera un poco, pero justamente estos procesos en donde la escuela se convierte en un espacio en donde puedes practicar y puedes sentir y dejarte sentir otro tipo de, como lo decía María José, otro tipo de espacios en donde te sientas diferente, otro tipo de soluciones en donde lo experimentes de diferente manera, pues eso te da otras opciones a mirar, ¿no? Que puedes ir practicando y mejorando dentro de la escuela, pero que finalmente te van a servir para cuando estés afuera, ¿no? Y logres en algún momento, o logremos todas en algún momento, no reproducir estas dinámicas violentas, aunque estén ahí, aunque sepamos que existen. Entonces, bueno, las demás, ¿qué programas existen para que los adolescentes de secundaria pública del ámbito rural puedan realizar sus proyectos de vida? No, en esas no tengo mucho que decir, porque la verdad es que no lo sé. Y cómo dentro de las escuelas se puede proteger y preparar a los adolescentes para afrontar los riesgos con autonomía y libertad. Y justamente creo que es esta perspectiva de resolución de conflictos, en donde el conflicto no se ve como algo negativo, sino como una oportunidad. Y creo que ese cambio de perspectiva en la manera de ver el conflicto ayuda un montón a poder resolverlo y a poder enfrentarlo y a estar de una manera activa dentro de este conflicto, ¿no? Y sentirse capaz de poder dialogar con alguien, poder llegar a acuerdos, poder ceder, poder dejar que otras personas intervengan en caso de que no se logre resolver, preguntar, tener otras perspectivas y otras opiniones externas al conflicto. Y entonces que creo que esto ayuda a los jóvenes y a los niños y los va preparando para resolver diferentes situaciones que tengan en su vida. Y ya es todo. Gracias. Muchas gracias, Ale. Liliana, si quieres hacer algún complemento al comentario de Ale, adelante. Hola, sí. Referente igual a los talleres que menciona Ale, sí somos como parte de las actividades que realizamos dentro de la colectiva, es dar talleres como a diversos sectores, pero ahorita como estamos también varios de nosotros ya como especializándonos en ciertas áreas y hacemos también talleres para formadores, ¿no? Para las escuelas, principalmente para instituciones educativas, también para alumnos. Tenemos muchas experiencias desde la prevención, pero también desde la acción, desde qué hacer cuando esta educación para la paz preventiva no ocurre, ¿no? Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros como mediadores en algunos de los casos. Como mencionamos hace rato, tenemos 2 libros. Uno de ellos se llama Aportes socio y psicopedagógicos para comprender y transformar las relaciones de violencia en cooperación y convivencialidad en diferentes espacios educativos. Este libro recoge experiencias sobre intervención directa de las personas que integramos la colectiva, donde se hace un seguimiento mediante la cultura de paz y no violencia en temas específicos. Hay algunos capítulos en el que se desglosan estas experiencias. Uno de ellos es
una investigación realizada sobre las violencias que sufren los estudiantes en la Facultad de Filosofía y Letras, y en la cual sale que fue el acoso escolar, ¿no? Entonces nosotros como colectiva, ¿qué hacemos para que no solamente sea un diagnóstico más y qué hacemos para transformar esa violencia, ¿no? Entonces se hace todo un proceso y en el libro viene como desarrollado todo lo que se lleva a cabo y se hace otro capítulo de eso mismo con el que se habla sobre el acoso escolar que sufren las alumnas de esta facultad. Pero también hemos hecho seguimiento en educación secundaria y también hay algunos capítulos que ahí mencionan sobre la importancia de vida que se le da a la violencia que aqueja a esta comunidad estudiantil, tanto a la formación de los docentes para enfrentar estas situaciones de violencia en las escuelas, pero también al sector a los alumnos, ¿no? Que también se encuentran en alta vulnerabilidad en estos temas de violencia. Las dos están realizadas en secundarias públicas, una en el estado de Morelos y la otra pues, en uno de los municipios con más alto índice de violencia en el estado de México, que es Ecatepec. Entonces, ¿qué hacemos también cuando desde la educación para la paz no hay una implementación necesaria y oportuna, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues nosotros ver cómo intervenir de manera directa con estos conocimientos teóricos que tenemos, pero implementarlos de manera práctica, ¿no? Para que nosotros podamos ver resultados con el sector en el cual estamos nosotros trabajando. Y algo que me parece importante que menciona Enrique Romero es que tiene que ser un abordaje integral desde la paz y que justamente dentro de esta formulación que tenemos de la resolución, que nosotros como colectiva vamos más hacia una transformación del conflicto que hacia una resolución del conflicto, ¿no? Y que también está y que no podemos sacarlo de que es un componente social y algo que nos identifica a nosotros más allá de que, bueno, no conocemos mucho a otras personas que den talleres, pero a nosotros nos toma como mucha importancia el hecho de que ninguno de los talleres que damos es igual, ¿no? Porque nosotros sí tomamos como referencia el contexto realmente en el que vamos a ir, tenemos que hacer una evaluación previa, una evaluación contextual sociodemográfica del lugar a donde vamos, ¿no? Y conocer realmente lo que vamos a hacer, ¿no? Porque no podemos replicar un taller de la Ciudad de México, no sé, a una zona rural, ¿no? Ni un taller de la Ciudad de México igual al Estado de México o a la periferia, ¿no? Del Estado de México. Entonces, pues sí, nada más eso como para complementar. Muchas gracias, Liliana. Bueno, se añadieron dos comentarios, preguntas más por parte de Enrique Romero Martínez, que nos comenta, si bien la inteligencia emocional y las herramientas de meditación son importantes en la cultura de paz, no debe quedar fuera el componente social de la resolución de conflictos para tener un abordaje integral de la paz. Zulma Amador también, hola Zulma querida, comenta, las iniciativas y propuestas locales inspiran mucho, pues desde estas experiencias es posible dimensionar y reinventar la escuela desde la cooperación, solidaridad y el sentido de comunidad. Me gusta mucho la mesa. En este sentido, comparto tres inquietudes, desafíos. ¿Cómo promover procesos que refuercen el aprendizaje social y no el individualismo? Y la otra cuestión es el seguimiento de estas iniciativas, la evaluación cualitativa de los procesos. La tercera inquietud tiene que ver con la apropiación de estas propuestas por los sujetos e instituciones y su relación con la formación de quienes lo forman. Me gustaría escuchar sus comentarios. Muchas gracias. Muy atinado comentario, Zulma. Y preguntan también cómo pueden consultar el libro que mencionaste, Liliana. Nosotros tenemos la compilación, este segundo libro no lo tenemos, si lo tienen digital, si nos los pueden proporcionar para ponerlo en el micrositio de la dirección y poderlo compartir con el público.
Bueno, entonces damos la palabra a... ¿quién sigue? ¿Quién me sigue? Eloísa. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, qué padre que tenemos esta riqueza también de los comentarios de quienes nos están escuchando. Bueno, no sé, quizás yo no fui muy clara en mencionar que el programa que nosotros tenemos de Educación para la Paz ya es un modelo programático que se acreditó por la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional. Y este programa es un programa que da créditos al magisterio, pues ya tenemos el abordaje a través de la Secretaría de Educación Pública. Aquí tengo pues por algunos de los documentos que entregamos en el programa, que es una guía para construcciones de paz, y tenemos algunos juegos. Yo aquí como anuncio de, y aquí tengo la manta, ¿no? Algunos juegos, por ejemplo, esta es una lotería de los derechos de los niños y de las niñas. Hicimos también materiales que están, bueno, en lenguas originarias. En el caso de Chihuahua, bueno, pues tenemos grupos indígenas de diferentes etnias y bueno, pues también intentamos aproximarlo. Y también tenemos cuadernillos que se entregan cuando quienes toman nuestros cursos de educación para la paz. El curso para la educación para la paz está basado en un modelo de la prevención, es una escala en el que se va aprendiendo desde una perspectiva muy vivencial y, como decía, lúdica. Estos cuadernillos, por ejemplo, son cuadernillos que se le entregan al docente para que puedan trabajar los niños también en su casa. Y los cuadernillos están pensados en las diferentes etapas etarias, ¿no? Desde los niños de 0 a 5, de 6 a 8, de 9 a 11. Y también tenemos un programa que está pensado para nivel secundaria y pues estamos en próximo lanzamiento del programa para media superior. El programa lo habíamos concebido como un programa presencial, sin embargo, pues con las dinámicas que se dieron con la contingencia, bueno, pues este programa también está en línea en una plataforma que se llama CARI, es www.cari, con K, es KARI.gov.mx. CARI en Ralámuri quiere decir hogar. Casa, ¿no? Y entonces, bueno, es un concepto un poco más complejo porque para ellos el espacio no hay una definición de la familia, sino la familia se entiende como un espacio en donde se acoge todas las personas que viven en ese espacio, ¿no? Entonces, el hogar no es solamente las personas ni el espacio, sino es todo el conjunto. Y nosotros quisimos acuñar ese vocablo porque así es como concebimos este programa. En esa página pueden encontrar tanto los cursos de educación para la paz como una serie de herramientas que tienen que ver con, desde primeros auxilios psicológicos hasta prevención de las violencias, de los diferentes tipos de violencias, y protocolos de atención. Aquí en Chihuahua, como les mencionaba, en este programa, en esta estrategia de la prevención de la violencia y de la atención de la misma, hemos logrado, por una parte, pues la generación de protocolos de atención a las violencias. No había como tal una experiencia del establecimiento de un protocolo interinstitucional, sobre todo para los primeros respondientes, un poquito respondiendo a lo que mencionabas, María José, que de repente los docentes no tenían las formas de canalización y de atención a los casos de violencia, ¿no? O cuando nos encontramos en una situación de conflicto, pues sobre todo de atención grave hacia las violencias, pues a veces no sabíamos hacia dónde canalizar. Bueno, se generó este protocolo y es un protocolo que va dirigido a primeros respondientes. También generamos una reforma a la ley de castigo corporal y bueno, pues esa reforma ya está en el Congreso. Estamos esperando que
que siga circulando. En cuanto a lo que mencionaba, y bueno, no quiero robarles mucho el tiempo, sobre todo porque me interesa mucho seguirles escuchando, creo que esto que mencionaba por aquí Zulma Amador, ¿no? De este triple desafío que se tiene con respecto a los procesos de aprendizaje social, siento que en la medida en la que comprendamos la importancia de las relaciones y de la comprensión de los conflictos desde los diferentes tipos de abordaje, vamos a empezar a lograr, a reaprender socialmente cómo relacionarnos. Efectivamente, así como mencionaban en el inicio, la violencia es un aspecto cultural y es aprendido, entonces eso ya nos da una resonancia y una esperanza, ¿no? Evidentemente, si hemos aprendido a relacionarnos de una manera violenta, pues también podemos desaprender o aprender otras maneras de relacionarnos. Y entonces el desafío está en la comprensión, en la autogestión de los individuos, pero también en qué vías, qué formas podemos hacer para poder ampliar este tipo de programas de estas réplicas que mencionabas, Liliana, cómo lo podemos hacer para que evidentemente nuestros abordajes puedan ser dirigidos, inclusivos, sensibles a los diferentes tipos de comunidades, pero que podamos ampliarlos a la mayor cantidad de esferas, de contextos, de actores, de actrices, que podamos tenerlo en su mayor magnitud. Creo que también es uno de los desafíos que tenemos todas y todos, ¿no? Simplemente, bueno, pues quería comentar eso. Ponemos a disposición todos nuestros materiales. Como les mencionaba, hemos logrado, pues, por ahí la aprobación de agencias internacionales como UNICEF. Estos cuentitos que les ponía aquí son cuentitos que ellos elaboraron y nosotros utilizamos con nuestros materiales de trabajo. Y bueno, pues evidentemente ponernos también a la orden para que conozcan. Por ahí también mencionaban algo de la situación metodológica, de cómo sistematizar este tipo de experiencias. También estamos en ese trabajo. Nuestras compañeras del programa de Educación para la Paz lograron encontrar 4 indicadores de impacto con respecto a esta experiencia. Por una parte, la comprensión positiva del conflicto. Fue uno de los indicadores que se midieron. Por otra, la reflexión sobre conductas personales, porque como les decía, este abordaje empieza desde lo vivencial. El otro indicador fue las dinámicas competitivas o cooperativas, porque pues entendemos que buscamos que la cooperatividad sea una de las actitudes frente a las relaciones y frente a los conflictos. Y el último indicador es un enfoque de prevención, porque el curso va hacia ese abordaje y la comprensión de la prevención. En los 4 indicadores logramos de manera interesante una modificación de las conductas de los docentes, de las personas que estuvieron acompañándonos en las capacitaciones, y sobre todo, pues así como que a nosotros nos llenaba de mucho orgullo el que pasaran de encontrar en el conflicto o pues un concepto de pelea, por decir algo, a modificarlo a un área de oportunidad, o ver en el conflicto problemas y rechazarlo, a encontrarlo como un enriquecimiento o una opción para la creatividad. Entonces, bueno, pues ese tipo de asociaciones se dieron en esta capacitación, y bueno, pues ponemos a disposición también los mismos resultados, y bueno, pues ya me callo para escucharlos mejor. Muchas gracias, Eloísa. Bueno, les compartí a las personas que nos están viendo por Facebook Live el link. Enrique Romero puso el link de cari.gov.mx, y yo les compartí el libro que mencionaron las compañeras de la colectiva. Ahí está el link para que puedan directamente descargar el libro. Bueno, le damos la palabra, querida María José. Adelante.
Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que están poniendo comentarios y preguntas y todo. Voy a ver cuáles y cuántas alcanzo a contestar. Estoy totalmente de acuerdo con este comentario que nos pone Angélica Gómez, que dice, hablan de educación para la paz desde la escuela, pero que recordemos que también la familia educa desde casa. Por supuesto que no podemos omitir, ¿no? ni quitar la importancia de la familia, y por eso es muy importante que esta estrategia sea integral y que no nada más recaiga la responsabilidad en la escuela, ¿no? Necesitamos estructuras fuertes que sostengan a las familias y que las atiendan, ¿no? Entonces, porque yo puedo platicar con los papás y darles herramientas de crianza positiva, pero si la señora está viviendo violencia, ¿no? Por parte del marido, o si hay una estructura de violencia dentro de la familia y ella no tiene hacia dónde ir o una estructura que la apoye y que la sostenga, pues evidentemente va a ser muy difícil que podamos romper con esto, ¿no? Me parece muy importante esta parte de, es importante dejar de normalizar la violencia también en los niños. Es importante que los papás y las mamás dejen de asumirse como con esta impunidad, ¿no? Que de repente los papás sentimos que tenemos, como porque es mi hijo y yo lo crío como yo decida, ¿no? Y todavía se lee muchísimo discurso de violencia en este tipo de situaciones cuando la gente comenta, ¿no? En comentarios en redes es muy común decir, ah, pues a mí los chanclazos, ¿no? Y los cinturonazos y no me pasó nada, ¿no? Y soy muy buena persona. Y la realidad es que desde que normalizamos la violencia y pensamos que es una manera adecuada para entender o para razonar, pues entonces ya tenemos ahí una cosa que tenemos que trabajar, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado está el comentario de Enrique Romero, que también estoy, por supuesto, de acuerdo, en el sentido de que no solo se trata de la inteligencia emocional y de la atención plena. Me queda clarísimo que ese es un primer paso, ¿no? Pero por supuesto que tenemos que trabajar a partir de ahí, de cómo me siento y cómo identifico mis sentimientos y mis necesidades. Entonces puedo trabajar con comunicación no violenta, ¿no? O puedo trabajar con resolución pacífica de conflictos, porque puedo entender y puedo generar empatía, ¿no? Entonces el programa que yo propongo, por supuesto que empieza con un módulo de esto que tiene que ver con la introspección, pero después los otros dos módulos pues tienen que ver con todas estas herramientas para la construcción de paz, con toda esta habilidad para comunicar, para expresar, para decir y para relacionarme correctamente o de la mejor manera con otro, ¿no? Por aquí había otro que quería yo decir. Y bueno, para quienes estén interesados en lo que tiene que ver con mi propuesta, en Facebook está mi página que se llama Construimos la Paz y estoy por abrir grupo, de hecho, la próxima semana. Entonces quedó como muy bien el conversatorio, así, para hacer el comercial. Es un taller, ¿no? Virtual de 4 sesiones, dos sesiones, 2 horas por semana, ¿no? Incluye el libro físico. Si estás fuera de Querétaro, bueno, hay que añadir el costo de envío, ¿no? Pero bueno, pues es un taller que estoy dando, que tiene como toda la teoría que sustenta la parte práctica, ¿no? Es decir, te llevas la parte práctica, pero tenemos como este taller en el que puedes trabajar, en el que puedes ahondar un poquito en la cuestión teórica de una manera pues muy pedagógica, ¿no? O sea, como muy didáctica, muy asequible, ¿no? Como para docentes, está dirigido principalmente a docentes, pero también lo han tomado papás que ahorita les está tocando ser papás y maestros en casa y de repente ya no saben cómo, ¿no? Lidiar con los chiquillos, entonces un poco por eso es importante. Por ahí había alguien que puso, propongo una tesis de la paz no se crea ni se destruye, solo se transforma. Me parece que la paz se crea, se destruye y se transforma. Creo que yo no podría coincidir con esa parte. Me parece que es además un proceso constante y no hay una paz absoluta, ¿no? Que ya estamos en paz y se acabó. No, la paz constantemente la tenemos que estar trabajando porque vamos a estar relacionándonos con diferentes personas en diferentes espacios y en diferentes momentos de nuestra vida, ¿no? Y entonces, en función de eso, pues está difícil pensar que, por supuesto que ha habido grandes periodos de paz, pero la historia de la humanidad se mide pues, por los procesos de violencia porque dolieron en el colectivo mental, ¿no? y nacional o mundial, ¿no? Pero ha habido grandes procesos de paz porque si no hubiese esos, pues ya nos hubiéramos
ya no existiría, ¿no? La raza humana, estamos como medio cerca de repente, ¿no? Pero sí ha habido. Y entonces creo que a veces la realidad es muy abrumadora y a veces es bien fácil como decir, es que está horrible toda la situación, ¿no? Y todo esto está espantoso. Y sí, sí está espantoso, pero también hay muchos procesos de paz que se están gestando y que están sucediendo día con día. Y entonces a veces es no dejar de ver la violencia, esto lo decía una maestra muy querida, no dejar de ver la violencia, pero sí comenzar a ver también los procesos de paz y las cosas que se construyen, ¿no? Y estas cosas buenas que están sucediendo también las comparto y también ponemos la mirada en eso para no, pues para no morir asfixiados, ¿no? Por esta otra perspectiva de la realidad. Creo que esa puede ser como una opción. Y había otra cosa que quería decir, pero no sé si ya me pasé de tiempo, sobre cómo pasar del aprendizaje social al individual o algo así, que decía... Sí, que refuercen el aprendizaje social y no el individualismo, como estrategias muy concretas que podemos comenzar a cambiar dentro de los espacios escolares, es a lo mejor ir rompiendo con estas ideas del cuadro de honor, ¿no? Que solamente mide como cosas muy específicas de quien solo saca buenas calificaciones, pero no está midiendo otro tipo de habilidades o otro tipo de inteligencias, ¿no? Que, transitar también a un modelo como mucho más incluyente, que retome las inteligencias múltiples, ¿no? En el sentido de decir, todos somos buenos para algo y todos podemos destacar en algo y no necesariamente el que saca 10 es el que tiene que estar ahí, ¿no? O sea, como... porque eso hace, o sea, de alguna manera motiva a algunos, pero no es como una perspectiva incluyente, ¿no? Creo que se pueden generar estrategias como las asambleas de paz, sobre todo también con los chicos en secundaria, ¿no? Hablar de lo que nos afecta, lo que nos duele, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Hablar sin tabús. Yo no soy cero conocedora del nivel de secundaria, mi nivel es preescolar, pero yo pensaría que hacen falta muchos espacios de diálogo con estos chicos. Creo que hace falta como mucha conexión y decirles, a ver, ¿qué pasa? ¿No? Y entonces abordar sin tabús y sin nervios los temas que les atañen y que les preocupan y que entonces, así, derecha, ¿no? Derecha a la flecha. En ese sentido, creo que, bueno, para todos los niveles los juegos cooperativos son una excelente opción, ¿no? Y bueno, pues poco a poco ir transitando como una cultura que a los docentes, a los directivos, a los, y a los alumnos y a los padres de familia nos haga como decir, estamos educando para la paz y todos nos asumimos como tal, ¿no? En mi escuela hubo, o sea, el primer año, bueno, fue como la parte de la construcción, el primer año que llegué a esa escuela, ¿no? Y en el segundo, cuando les dije, a ver, vamos a implementar un programa de educación para la paz. Y las maestras estaban muy entusiasmadas, pero no estaban muy seguras de qué íbamos a hacer, ¿no? Y los papás no tenían ni la menor idea, ¿no? Y entonces decían, el espacio de paz de la directora. Yo creo que pensaban que yo necesitaba como irme a respirar ahí o algo, no sé. Y entonces, sí, en su espacio de paz, no es mi espacio de paz, es el espacio de paz de todos, ¿no? Y entonces fue como ir, y comenzó a haber un cambio así muy, muy sutil, ¿no? En las formas de relacionarse. Cuando yo decía, es que en esta escuela educamos para la paz. Entonces era como, pues sí, quién sabe cómo, pero cuido más la forma en cómo me dirijo a los demás. Cuido más la forma en cómo le solicito esto a la maestra. Cuidamos más nuestras formas en las reuniones de asociación de padres de familia, ¿no? O sea, comienza a haber una conciencia de cómo me quiero relacionar, porque en esta escuela sí lo estamos haciendo. Y pienso que no tendría que ser la excepción, tampoco la regla, porque no lo vamos a imponer, ¿verdad? Pero tendría que ser una cosa que fuera como surgiendo del interés como personal, ¿no? Esto está saliendo un poco también como de la base, ¿no? Los maestros y maestras que se han interesado en este proyecto lo han ido tomando, pero no ha sido una imposición como tal, como decir, todos tienen que implementar este programa, ¿no? Pero la motivación tiene que salir de ahí, ¿no? Y tiene que salir como de las ganas de hacer una diferencia, pienso yo. Y ya. Muchas gracias, María José. Híjole, está buenísimo. Ya se puso buenísimo y ya nos queda re poquito tiempo. Bueno, hay una pregunta que la mencionan directamente para nosotros, ¿qué está haciendo la Dirección de Cultura de Paz?
Pues híjole, estamos haciendo un montoncísimo de cosas. Los invito a que chequen el micrositio de la dirección que está puesto en los comentarios de la página donde se está haciendo la transmisión en vivo. Ahí van a encontrar, uno, el programa rector de la implementación de cómo estamos transversalizando toda la política pública en materia de cultura de paz y derechos humanos. Este programa tiene 2 grandes objetivos. Cada objetivo tiene 4 y 6 estrategias y cada estrategia tiene un montoncísimo de acciones. Y esto se mide con indicadores, etc. A grandes rasgos, el primer objetivo es atender la crisis humanitaria con la cual recibimos el Estado de Veracruz. Que esto fue atención, tema de personas desaparecidas, tema de feminicidios, la declaratoria que rige, pues digamos, la declaratoria del programa emergente en materia de desaparición de personas, que contempla el tema de la investigación, el tema de la atención a víctimas y el tema de la búsqueda, ¿sí? Así como la atención a todas las recomendaciones que encontramos en el Estado de Veracruz por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El otro, y toda una política también en materia de atención a personas vulnerables, es decir, niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, personas migrantes, adultos mayores, ¿quién más me está faltando? Personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTTI+Q, etc. Además, el objetivo 2 tiene que ver justo con el tema que hoy nos ocupa, que es más desde la parte de la prevención, la atención, pero también la prevención. ¿Cómo construimos? Por un lado, atendemos la emergencia e intentamos empezar a atender toda la crisis humanitaria, todo el tema de víctimas, y por otro lado, cómo vamos intentando transformar estas prácticas que reproducen la violencia. Entonces, estamos trabajando muy de la mano con la Secretaría de Educación y también con algunos ayuntamientos donde trabajamos de manera, digamos, como coordinada, un centro escolar, por ejemplo, el Instituto Municipal de las Mujeres, la Secretaría de Salud, si son temas de adicciones. ¿Por qué? Porque justo lo que platicaban algunas compañeras, María José, creo que ya lo mencionaba, la escuela tiene su impacto, digamos, las paredes limitan el espacio de acción. Y muchas veces hay violencia en la calle, enfrente de la escuela. Y ahí la escuela, el director, por más preocupado, la directora, por más preocupada, pues no puede salir a la calle a resolver el problema que hay en la calle, en la colonia, en la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces le tocan a otras instituciones coordinarse y un poco las propuestas que estamos trabajando van en este sentido. ¿Cómo nos coordinamos en el entorno, con la comunidad, con los actores y actrices locales que viven en esa calle, que viven en esa colonia o que viven en esa comunidad? Y entonces, ¿qué instancias? Hacemos un diagnóstico tipo semáforo, un diagnóstico muy rápido de la situación que prevalece al interior de la escuela, y a partir de ello proponemos soluciones con otras instancias u organizaciones también de la sociedad civil que quieran participar. Tenemos un modelo piloto que es el que estamos intentando implementar este año, el año pasado iba a ser el arranque, la pandemia nos paró, y paralelo a esto también estamos construyendo un programa para la Secretaría de Educación para trabajar con formadores de formadores. Es decir, un grupo que con estos temas podamos trabajar a fondo y que después estas profesoras, profesores puedan trabajar a su vez dentro de las escuelas. Y entonces vamos a elegir en distintas zonas del estado de Veracruz. Tenemos 212 municipios, es un territorio grandísimo, somos 8 millones de personas en el estado, la comunidad escolar también hablamos de millones de personas, entonces es un territorio muy amplio. Sin embargo, creemos que implementando estos modelos, probando, viendo qué funciona, qué no funciona,
valorando también las otras experiencias que se tienen en otros lados, y por eso conversatorios de esta naturaleza intentamos ponerlos en marcha. Entonces es un trabajo de hormiga, por eso valoro mucho lo que hace María José, lo que hace Eloísa, lo que hacen las compañeras de la colectiva, porque son esfuerzos aislados. Y entonces implementarlo como política pública es un esfuerzo enorme, y lejos, lo que menos queremos es, por ejemplo, ahora darles más trabajo a los profesores y a las profesoras, ¿no? Porque ya están sobredemandados. Entonces es cómo entendemos el contexto local y proponemos cosas eficientes y concretas para atenderlo. De eso va. ¿Por qué? Porque justamente la construcción de paz no es una entelequia de vamos a llevarnos todos bien y qué padre vamos a hacer y ya no, dile no a la violencia. O sea, no. Todas las personas somos violentas en cierto momento de nuestra vida, de nuestro accionar, de nuestro día a día. Y entonces es, por un lado, sí, esto que nos atraviesa, reconocerlo, ponerle nombre, y por otro lado, reconocer el contexto en el cual cada uno se ubica. Entonces, ahí es proporcionar estas herramientas a las y los directores, a las maestras, a los profesores, a los chicos, a las chicas. Yo creo que abrir la oreja de qué nos tienen que decir ellas y ellos es fundamental, porque ahí también está la clave de la solución. ¿Por qué? Porque también si la gente se involucra, si la gente hace suya esta reflexión, entonces se empodera. Entonces puede decir, si seguimos consumiendo droga, ¿verdad? Si nos gusta esto, si nos gusta lo otro, o si el entorno me demanda, ¿no? En mis procesos de identidad, de construcción de identidad, de querer pertenecer a un grupo, me demanda estas acciones, creo que tendríamos que cambiar estas actitudes, ¿no? Pero no desde afuera, sino desde adentro, entre ellas y ellos. Y ese es, creo que, parte de los procesos hacia los cuales nos toca empezar a caminar. Son apenas empezar a poner las piedritas en el camino. Es un camino arduo, es un camino que no tiene que ver ni con tiempos electorales, ni con procesos políticos. Es un camino que tenemos que empezar a caminar más allá de esto, tenemos que trascenderlo y que tiene que perdurar. Y por eso, al menos yo me siento muy con mucha esperanza para Veracruz, porque entre las autoridades bueno, principalmente primero por el apoyo, esta dirección no existía, es algo muy nuevo en Veracruz, es porque el gobernador tuvo la sensibilidad para decir, tenemos algo que hacer. Nunca se había hecho nada al respecto, nunca se habían atendido a las víctimas, ahora se están atendiendo, el trabajo es inconmensurable, pero lo estamos empezando a hacer. Entonces, lo que pretendemos es como sentar estas bases, ¿no? En estos ámbitos. Bueno, hacemos un montón de más cosas, como estos conversatorios, pero bueno, ya creo que nos tenemos que ir despidiendo. Ahí está en el micrositio, perdón, en el micrositio de la dirección van a encontrar todos estos documentos que les estamos diciendo. También tenemos una parte como de biblioteca donde queremos ir generando, meter y poner libros, artículos, experiencias que les puedan ser útiles a todas las personas de distintos ámbitos para que puedan acceder a esto. Entonces, todo lo que nosotros vamos recopilando, conociendo y poniendo, lo subimos al micrositio para que ustedes también lo puedan ir consultando. ¿Qué otra cosa estaba aquí? Bueno, ya están los links. Y bueno, creo que ya antes de despedirnos, les vamos a entregar de manera virtual también su constancia, que se las haremos llegar. A María José, bueno, ya nos pasó sus datos, ya pusimos también en los comentarios, pusimos la página que nos compartió María José. Creo que sí. Sí. Entonces, bueno, esta es la constancia para María José por tu destacada participación en el conversatorio de la escuela como espacio de construcción de paz y no violencia. Ahí está. Te la haremos después llegar vía por correo si la requieres físicamente o vía digital. Para María Luisa Solís Terrazas, también aquí está tu constancia.
María Luisa, a ver si luego nos mandas ese material, ¿no? Nos vamos a meter esos cursos también al de la otra compañera. Y la siguiente constancia de Reina Liliana Castillo Magaña. Ahí está tu constancia. Porque luego eso de los papelitos, ¿verdad? También es importante. Para Alejandra Monroy Revilla está tu constancia. Pues bueno, no me resta más que agradecerles su asistencia a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Más de 100 personas se conectaron en el punto más álgido del conversatorio. Nos quedamos como 60 y pico. Muchísimas gracias por su asistencia. Seguimos en comunicación, Eloísa, Liliana, Ale, saludos a Pietro si por ahí lo ven, María José, seguimos en el taller con la semilla. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Hasta luego.